ya estamos en un nuevo episodio del podcast Maricel Escribe y hoy estoy así como que emocionada, como si fuera una fiesta de cumpleaños, porque estoy con dos amigas mías que son hermanas de hace, no quiero decir desde qué año, porque son muchos años, y estamos aquí reunidas para hablar, gozar la memoria de su madre, que fue la escritora Ena de Sacrison, precursora, diríamos más bien, aparte de escritora de la literatura infantil y juvenil también. No solamente en Panamá, fue miembro de múltiples organismos internacionales, fue premiada internacionalmente, ahora hablaremos un poco de eso. Y queremos hablar de su trayectoria, de su legado, de cómo yo pienso y yo siento que la literatura infantil en Panamá arrancó gracias a la señora Ena. Karina Iliana Sacrison, extrañando a Minka, la tercera hermana, que no está en Panamá ahorita mismo. Pero bueno, yo lo primero que les quiero preguntar, porque no solamente la señora Ena fue una artista definitivamente, sino que el padre de ellas también lo fue, que fue un escultor muy reconocido aquí en Panamá. Quiero que ellas nos hablen un poco de cómo fue crecer en una casa y con una familia de artistas, porque son sobrinas de Julio Sacrison, que no sé si vieron el documental no hace poco, no hace mucho, en grabadista también reconocido a nivel mundial, por decirlo así. Cuéntenos un poquito. Bueno, a ver, yo te digo algo porque es interesante. Cuando tú vives en una casa que está rodeada de cuadros, de libros, de cosas, a ti te parece muy normal. Es tu ambiente. Y luego te das cuenta que tus amigos de la escuela y tus amigos de la universidad que te dicen que tu casa era tan rara, tan diferente, porque no se parecía a la de nadie. Quizás yo no hacía ese cambio cuando iba a otra casa, porque no decía, bueno, pues aquí están unos cuadros normales, la batea, la pollera, la vaina. Aquí no, aquí teníamos los cuadros de Julito. Exacto. Que sabemos que son bien especiales, bien abstractos, bien particulares. Exacto. Algunos temas un poco fuertes muchas veces, pero muy sensuales y particulares. Entonces, claro, tú te das cuenta que sí, de ahora que me lo dices, me cayó ese cuara 1000 años después cuando mis amigos decían su casa era diferente a todas las demás. Entonces creo que vivir en ese ambiente es algo que no te das cuenta, que lo tienes como en la vena, lo ves todos los días y te parece muy normal, pero en verdad no es así. Y te estoy hablando un poco de lo que todo eso representa. Representa mi papá un gran escuchador de música, representa a mi mamá haciendo yoga en la madrugada. Y tú, Lilia, yo creo, no, eso lo que mismo, tú ¿no? piensas un poco de lo eso mismo. mismo, que en el momento no lo aprecias, no lo intuyes, pero con el paso del tiempo, en tu convivencia con otras personas, redescubres, ¿no? Redescubres esa magia que tenía tu casa, ¿no? Yo diría que nosotros tuvimos el privilegio de tener esa cuestión agregada, ¿no? Ese valor agregado, de que ellos de manera muy casual conversaran de tantas cosas y ahí estábamos nosotros como oyentes creyendo que tal vez ocurría en todas partes, y cuando tienes esos despertares que vas creciendo, entonces te parece que sabes mucha cosita interesante, ¿no? Y lo aprecias. Exacto. Y entonces es un gusto adquirido, ¿no? Comienzas tú también a sentir emociones con respecto a todos estos temas, ¿no? Tienes interés por estas cosas, ¿no? Exacto. Y a ver, ¿alguno de ustedes, digamos, se dedica a algo artístico? Bueno, tú escribiste muchos años, o escribes todavía como copywriter, que nos conocimos trabajando hace un par de años. Un par de lunas, exacto. O sea que algo quedó ahí. Sí, fíjate que la vena artística está allí latente y bueno, pues... Y esa cerámica. Me da Mi papá era cerámica. Te da penita. No, hombre. Me da penita porque, bueno, sí, empecé a escribir. Nosotros tenemos un club de lectura, spoiler, pero porque lo hablaremos más adelante. Eso yo te lo iba a preguntar porque te he visto en Instagram con eso. Sí, y bueno, hice mi lanzamiento bajo un seudónimo en el club. Iliana tuvo, sin saber, leyó uno de mis cuentos. Esto es primicia aquí en el podcast. Yo no es sé el primero. Esto. Y además es ceramista. Y además, yo necesito esos libros. Bueno, no han llegado allá. Están metidos están impresos. Están en la gaveta del archivo. Sí, me atreví a escribir un cuento. Bueno, pero ese es el primer paso. Y aparte que ustedes siempre han sido muy lectoras. Sí, o sea, claro. Siempre han tenido ese hábito de lectura. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí. Así que si hay algo artístico, ella no lo va a decir, pero ella también escribe y hace unos poemas increíbles. Sí. Wow, poema para mí es duro. Es muy duro. Es muy duro porque escribir en prosa como ahí nos fuimos, ¿no? No es que sea fácil, pero poema tiene que medir y la cosa y la letra, o sea, no es como me da la gana. No. Tienes una técnica y una métrica que tienes que respetar. Es un poco como me da la gana, pero está bien.
pero tienes una medida. Está divertido y no Pero es divertido. que volvemos a lo mismo. Cuando sabes, lees y entiendes, quizás no es sino como que logras entender un poco de qué va. Hay que aprender, ojo, no estoy diciendo que no y hay que estudiar, pero por lo menos te sale un poquito, te das cuenta que tienes esa habilidad que hay que alimentar, eso sin duda. Exacto. Yo les quería preguntar porque, y bueno, lo conversamos un poquito antes de empezar a grabar, ¿cómo fueron los inicios de la señora Ena? Porque ella empieza a escribir un poco para los parámetros de la vida, un poco tarde en la vida, ¿no? O sea, ya como escribir ya formalmente con todas las de la ley, ¿no? ¿Cómo fue esa historia que ella decide ya finalmente abrir esa gaveta del archivo, aquí como mi amiga que tiene la cosa guardada, y sacar eso y digo, voy? ¿Cómo fue eso? Pienso que eso fue un paso importante. Ella fue muy, muy discreta con su tema. Ella era traductora y tenía un trabajo que tenía que ver con ese tema y eso fue lo que hizo casi por toda su vida. Pero sin embargo, ella tenía siempre tuvo este deseo, esta inquietud y aparentemente fue guardando las cosas que empezó a escribir y todas estas cosas. Ella se jubila y sencillamente hace lo que todos hemos soñado, lo que todos los días vemos en un podcast. Ella se rehizo, ella se inventó una vida nueva. Ella cerró ese capítulo de su vida y ahora voy a dedicarme a esto. Yo creo que los inicios, porque usaste la palabra inicio, creo que los inicios fueron como desear ser promotora de estos temas. Y con un poco de temor da a conocer entonces algunos de sus cuentos y sorpresa. Mira se gana tú. ese primer premio. Sorpresa se llama. Pero No, mira, no, sorpresa para Sorpresa para todos. Se Se llamaba- gana el premio. Digo, en verdad, ahora me lo veo de otro punto de vista. En verdad, su interés era más, en un momento, podríamos decir, promover más que escribir. O sea, en el rol de Absolutamente. escritora. Absolutamente. Y digo, en verdad, como hablábamos hace un ratito también, una palabra que la definiría a ella era visionaria, porque estamos hablando que esto fue hace cuántos años, 40 años, puede ser. Sí, total, 80, Och- los 80, Lina. Así es. En los Iván tenía- 80, Iván- 50 años más o menos, no, 40 y pico de años de la fecha de hoy, a una persona que, bueno, ya me voy a jubilar, a volver a empezar, cuando en esas épocas tú sabes que la gente estaba velando la fecha de la jubilación para ir para la mecedora, más o menos. No, no, no. Real, para Absolutamente, no eran sus planes. No Creo eran- que una parte puntual fue el tema de los nietos, que fue una cosa muy inspiradora, ¿no? Ser abuela, yo creo que para Ena marcó un antes y un después, ¿no? Yo creo que ser abuela fue una experiencia mágica para ella y también para mi papá. Y un despertar, por eso que mucha gente nos ha preguntado por qué infantil, ¿no? Yo creo que infantil porque estaba muy inspirada en estos Sí. chiquillos. Sí. Sí. Que se hace abuela de estos 8 así de una. Se hace abuela de este muchacho, casi todos se llevaban 1 año, 2, 3 años, y yo pienso que fue la parte inspiradora. Claro. Es que sabes que yo tenía la duda porque a veces cuando uno está empezando no sabe bien cuál es el género cómo se identifica, ¿no? Entonces, de repente como uno coquetea con diferentes, como hasta que encuentras tu camino, pero vaya, lo de ella fue bastante directo. Sí, fue bastante puntual y creo que como bien dice Liana, el origen era poder lograr la oportunidad de Que le escucharan. Claro, y de que supieran. Pero yo siento que aquí había algo detrás. O sea, los niños realmente vienen siendo esa esperanza, esa cosa. Si un niño que lee, un niño que aprecia, que despierta esa creatividad, ella hacía estos talleres de expresión, que era para encontrar esa chispa que tienes ahí media escondida. Entonces, cuando estas cosas empiezan a surgir, yo siento que ella sintió, allí está, o sea, esto es lo que va a hacer que las cosas más adelante sean diferentes, esa es la generación que va a aportar. Y si yo te contara que niños de esos talleres hoy en día se dedican a escribir ¿De y a verdad? ilustrar, sí, son escritores. Acabamos de estar en la Feria del Libro, en el stand de una de esas niñas que inició con Ena. Qué Sí. emoción. Vive afuera. Y que para Vivía nuestra afuera. sorpresa que fuimos ese día fue el mismo día que tú lanzaste tu libro. Nosotros estábamos ahí Ah, acompañándola que a no ella. pudieron llegar. Claro. Me acuerdo. Lo que pasa es que esta chica nos invitó, que era muy importante, y ella dedica su libro, ¡Ah! sus poemarios, porque es un libro de poemas, a mi mamá. Y nosotras así, la lagrimita. No, había que ir, emocionada, Y pero no- hacía un espacio, Había de que hecho había un ir. espacio en el que En el ella conversatorio. en el conversatorio que dedicaba un espacio pues a decirle a la persona que había creído pues porque estas cosas culturales como no están estandarizadas, entonces siempre es la hija que me salió rara que escribe, la que pinta. De que bueno, dale pues. Ajá. Ajá. Ena siempre fue la rara, está de más decirte, ¿no? Sí. Ujú. Pintaba y escribía desde que era muy chiquita, así se conoce con mi papá.
Claro, en los caminos en artísticos. estos caminos Claro, artísticos. mi mamá era brillante. Primer puesto de honor en St. Mary's, en Colón. Era una chica que tenía todo este futuro, pero su sueño era ser artista. Ajá, digo, como me decía mi papá cuando yo estudié comunicación, o sea, mi papá ingeniero, era de que, ¿qué es esto? es eso? ¿Para qué se Cuando a mí me monta iba esa- bien, o sea, a mí me iba bien ¿Para en qué física, sirve? en química, en Ajá. trigonometría, a mí me iba bien en todas las materias, o sea, era como que mi semana, si fueras bruta para esta vaina, bueno, pobrecita, no le da, pero o sea, ¿cómo vas a estudiar comunicación si te va bien en esto? Y dije, eso no me gusta. Y acá O sea, fue al revés. Acá yo dije, yo soy feliz en esto, yo soy feliz escribiendo y leyendo y ahora tengo, o sea, siento también como que ese propósito de que otras personas lo logren hacer también. Entonces, Claro, me he metido a claro. dar talleres de escritura porque me encanta compartir. Es algo como que siento que, digo, no lo quiero poner paralelo a lo de Doña Elena, pero si yo logré ver algo, una luz al final del túnel, yo quiero que la demás gente la vea también. Pero claro, Entonces, nunca queremos que- compartir las derrotas, sino las cosas que Las nos han cosas servido. buenas y cómo es el Claro. proceso. Y ahí me quiero ir un poquito al proceso, porque en los talleres de escritura yo le contaba a Karina que yo me he encontrado con estas frustraciones tan profundas en las personas, porque sienten que no saben cómo empezar. O sea, tengo la intención, me meto en un curso, me meto en otro, me compro el libro que me dice cómo escribir, me veo el YouTube, me compro 8 cuadernos, 28 pilotos divinos para escribir, pero no arranco. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo un proceso, yo tengo unos rituales, yo tengo unos hábitos que a mí me funcionan, no son los mismos para todos. No. La mamá de ustedes tenía algún que ustedes sabían ni que iba a escribir. O sea, que ella empezaba como a su mente, un mindset, Nosotros pensamos tenía que no. un lugar donde ella se sentaba siempre, nada de eso. No, acuérdate que era una mujer descomplicada, ligera de equipaje. Exacto, amo, Sí. amo. Una mujer que Simplificación. meditaba a las 4 de la mañana. Así que yo me imagino que ella de alguna manera siempre estaba conectada con sus sentimientos. Yo creo que así de basiquito, como te lo estoy diciendo. Yo Creo sí que estaba creo. conectada con sus sentimientos, le nacían las ideas, las escribía en cualquier momento. Tenía una máquina de escribir. Ajá, que en ese Después tiempo. la reemplazó por una computadora, pero primero era una máquina Sí, eléctrica. era una máquina eléctrica. Y entonces hojas y hojas y hojas y hojas y después las condensaba, las modificaba. No creo que ni siquiera le metía demasiada cosa. Creo que ella se gustaba ella misma, se gustaba mucho. Sí. Exacto. Sí, Eso es tenía súper importante un y se gusto por ella conocía. misma. Y creo que, mira, si hablas también de inspiración, y para decirte que quizás te pudiera complementar esto, que era muy orgánico, Ujú. sí había una inspiración mucho de las anécdotas, de las vivencias, Eso es de otra la cosa. observación, que viene mucho de esa cosa que viste, de esa historia de ese nieto, de ese cuento de infancia, de esa anécdota que sabes y que la tienes ahí y piensas que por allí hay algo interesante que puedes hacer, hay algo interesante que se te puede ocurrir y arranca. Total. Tiqui, 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 tiqui. Mira, yo que Que sigo no me manteniendo sale. el blog semanal, o sea, yo parezco a veces hasta medio paranoica o yo no sé, no psicótica, no sé, porque me la paso como que ¿Por qué? porque oigo algo, veo algo, me acuerdo de algo y es como a veces compulsivo, que espera, tengo que escribirlo, a veces hasta me grabo en el teléfono porque no puedo escribir en el momento. Entonces, yo trato de explicarle a la gente que si no existe esa conexión, que ella la tenía natural y orgánica, tenemos que buscarla, porque no podemos sentarnos a escribir pensando en que el perro hay que vacunarlo, hay que ir al súper, hay que no sé qué, tengo 5 Por ahí no minutos para sale. escribir. O sea, no va a pasar. No va a pasar. Y sobre todo otra súper recomendación que, bueno, yo sé que ella lo hacía, leer. Ah, Porque en verdad en los talleres me he dado cuenta que no se lee mucho, ¿no? Y digo, tampoco es que nos vamos a leer Dostoyevsky, o sea, no te voy a pedir eso, Sí, pero por sí, lo hay que menos leerse léete algo. Dostoyevsky. Léete Le dimos algo. Dostoyevsky, lo tenía muy duro. la Pero- noche blanca de Dostoyevsky, léetelas para que veas que te Amo, inspiras. pero- O sea, lo que te quiero decir son pero- cuentos cortos. Sí, hay que leer. Cuentos hay cortos, que leer, hay que leer. ensayos, lo que sea, pero Forma, estilo, inspiración, todo tiene que ver todo, con el leer, fíjate. vocabulario, la Todo. gramática, ideas, o Absolutamente. sea, estilos que te gustan. Tienes que familiarizarte y tienes que, entonces, porque hablábamos de gustos adquiridos, o sea, adquieres el gusto por esto y quieres más. Me imagino que también, de alguna manera, yo no soy escritora, de alguna manera los escritores también, esto resulta muy inspirador, ¿no? Ujú. Y entonces vamos a entrar un poquito en el tema de aparte de las obras, que las quiero tocar también, su labor como propulsora, porque para mí fue un tipping point, o sea, fue como fue lo que hizo la diferencia en que aquí como que la literatura, que los cuentos para niños o los libros para niños se llamaran literatura infantil en Panamá, o sea, como que
subimos un escalón y ya como que nos pusimos un poquito más los pantalones largos y aparte, bueno, los reconocimientos que tuvo, para que nos cuenten un poco de cómo fue esta labor, de cómo fue jalando gente, cómo logró abrir la sala de literatura infantil en la Biblioteca Nacional que no había. ¿Tú quieres que arranco con los talleres o tú arrancas con los Como talleres? ustedes Con los quieran. talleres, dale. Bueno, yo pienso que es como te digo, ¿no? Ella tenía como todas estas ideas que quería vender, ¿verdad? Que quería absolutamente sin ninguna ambición de lucro de ninguna clase. Ah, ¿serio? Yo me Esto era imagino. solamente que le dieran el espacio y le dieran un momento para escucharla. Entonces tenía muchas cosas preparadas. Ella ya tenía una conexión previa con IBI, que es una organización de literatura internacional, donde ella ya había hecho ciertos contactos, de manera que ella no estaba tan verde. Ella sabía más o menos por dónde entrar y sabía que era la Biblioteca Nacional y vender estas ideas de hacer la sala para los niños, que ya estaba un El poco bibliobús. concebida, el bibliobús, de tener... Ay, el bibliobús, me Sí, acuerdo. esa es una el gran bibliobús, creación. todas De estas ella. cosas. Y claro, otras personas la acompañaron porque no se le puede dar todo el mérito. No, A veces la claro, gente necesita ayuda. claro. Claro que las ideas fueron muy de ella. Sí, que me mate la gente que escuche esto, sí. Sí hubo otra primero, pero yo creo que antes de mi mamá no había mucha cosa, o casi nada. O por lo menos como doer. Así Accionadora. es, que como una accionadora. idea de mi mamá muy doer. Muy Ella doer. era una mujer que iba directo a lo que iba. Ya tenía 5 reuniones, ya tenía cosas y con mucha buena vibra. O sea, esa gente que cree que le va a ir bien. Claro, Que nunca han hablado de eso con optimista. nadie. Optimista. Muy optimista. Muy optimista. Entonces esto, y vuelvo y te digo, muy creyente de ella misma. Yo creo, y arranca con esos talleres, ¿no? Ella da como una evidencia, yo pienso, Maricel, que ella la prueba fehaciente de que esto era desde el corazón, sin ningún interés real, más que el mismo, el per se, era esto, voy a hacer estos talleres. Estos talleres que se llamaban de acercamiento, o sea, talleres de, no eran No, talleres de de escritura, expresión. eran talleres de expresión. Ella simplemente le llamó talleres de expresión, de manera que lo que ella esperaba era que los niños se expresaran, ya fuera dibujando o leyendo o contando una anécdota o parafraseando con las cartas de Neruda o sea, que comenzaran a desplegar Sí. esos talentos que ella aseguraba que los tenían todos de Todos. diferentes maneras. Sí. Claro. Y es verdad, todos tenemos talentos y dones, y nada más eso- que no los ponemos en En práctica. práctica. Y esos talleres se dan en las escuelas, tanto públicas como privadas. Entonces mi mamá empieza a hacer estos recorridos, los hace en hogares de niñas como el Hogar Pelletier. O sea, hace un taller espectacular con estas niñas. O sea, es Niñas en todo- riesgo social. Niñas en riesgo social. O sea, que era como el hospital del niño. Iban entonces a leer en el hospital del niño. o a Muchas leer en- escuelas públicas en la ciudad y en, Muchísimas. y en el Y interior. en el interior. Entonces, todos estos talleres de expresión iban a los salones, hacían los talleres y ella iba viendo, ¿no? Madera, fulanito que es de madera. Y de hecho, da un libro que no sé si lo llegaste a ver por ahí, que se llama Cosas de niños y niñas, Ujú. que ella logra recopilar todas esas cosas que los peladitos hacen en los talleres, que son desde poemas, terminar una frase, contestar las preguntas de niños. Fíjate que no era elaborar un libro, era hacerlos crear. Claro. Despertar en ellos el interés, o sea, te puedes imaginar todas las cosas con las que se topó mi mamá, ¿no? Los niños dicen que a mí no me gustan los libros, señora. A mí no me gustan Pero a los lo mejor me libros. encanta dibujar. Y a mí no me gustan las poesías, a mí no me importa, pero me parece perfecto. Esta otra opción, te doy esta cosa, y fueron naciendo cosas, si te contara las anécdotas que tenemos, ¿no? Claro. No, yo me imagino Y que lo más interesante es que no era la maestra Mm. que quiere que escribas el rojo es mi color favorito. No, yo quiero Lúdico. yo quiero que inventes, que crees. Y mientras el niño era más irreverente, mientras el niño era más creativo, más original, más ocurrente, era la gran perla encontrada en ese fondo y decir, Dios mío, este chiquillo fantástico, fulanito, habla adelante, te la penita, la cosa, y vas viendo como ese va puliendo quizás el que diamantito. claro, y ese niño que piensa que no pertenece, que no sabe qué tiene de bueno, porque no es el mejor futbolista o el mejor deportista o la más, qué sé yo, Y popular. nosotras las Y asistentes, resulta, dices que mamá, pero este chiquillo ni siquiera se ha parado 50 veces, niña, no te preocupes, ya verás. ya verás, Y vimos. y vimos. y lo vieron. Sí. No, cambió vidas. Y es que tú sabes que a veces eso es hasta lo más importante, porque tú ves que a muchos niños los meten en clase de esto, clase de esto, clase de esto, clase de esto. Pero esto era como la clase paraguas. O sea, aquí vamos a despertar, abrir la mente, el corazón para la parte creativa, las emociones, y ya después tú cogerás Pues sí. el camino artístico, porque digo, no todo el mundo es para escribir, no todo el mundo es para dibujar, no todo el mundo es para pintar ni para esculpir, pero todos tenemos talentos. Sí, o sea, No, te puedo contar, por ejemplo, ella se creó un teatrino
con tubos de PVC que consiguió, no me preguntes quién, para rayos se lo hizo con los... con el fondo de las telas. Con el fondo, las Todo. telas, Dios todo. mío. Y los niños sacaban los puppets y se inventaban la historia, creaban su propia cuestión, se metían en el personaje detrás con los dedos, o sea, era toda una expresión artística. Tú, lo que a ti te gusta lo vas a encontrar aquí. Aquí. Esto no es Además, una cuando el clase. arte no ha sido refugio, como tú dijiste en ese Claro. momento, me dejaste pensando, ¿qué importa que no se dedicaran a nada de estas cosas? El arte siempre ha sido un refugio seguro. Siempre. Siempre. Para mí el arte es terapéutico. Absolutamente. O sea, Literal. es terapéutico. Mira, en la escritura a mí me pasa, tú escribes algo en un papel y ya algo ya tú drenaste de eso y ya te pesa Sin menos. duda alguna. Sin duda alguna. Te pesa menos. Entonces, no, eso es fantástico y como tú dices, literalmente era como él dice el dicho, por amor al arte. Ah, literal. Por amor al arte. ¿Sabes qué? Me acordé también que de repente eso es algo que quizás mucha gente no sepa y me pareció súper valioso y me acordé manejando hoy. Es mi mamá va a la prensa, siendo la prensa, estamos hablando de hecho 80, 90, Cuando la prensa donde tú sabes, estaba la de raca. divina guayaba, Ajá. que tú casi que rogabas para que te publicaran Diario de la arte prensa. en una esquina, ¿no? El diario de la Exacto. prensa. Por favor. Y Le mi lleva mamá este proyecto. le presenta este proyecto piloto que se llama Leo y tú. Me acuerdo. Que se Leo convierte en y tú. Leo y aprendo. Leo y aprendo. Y luego se convierte en aprendo. Ajá, Exacto. pero que por es- años. bueno, esa iniciativa, esa es mi mamá. Mi mamá dibuja este león, un león que parecía como un sol, ¿te acuerdas? Le he hecho todos Lo los encontré sketches ayer. hechos por ella. Mentira que lo encontraste. Tengo uno. Yo me acordaba, yo decía, bueno, ella dibuja esto con su propia, ella misma arma, con recortes de diferentes escritores. Hace como una especie hace de- como una de especie- un collage. boceto, un boceto para O sea, el Gocón presentarle. es un dummy Ella hizo del un dummy, asunto. un dummy y se lo lleva a ellos para presentarlo. Y entonces ellos quedan impactados. No existía un suplemento infantil Ujú. En el periódico. en el periódico y mi mamá se encarga, imagínate, semanalmente, una locura, mi mamá conseguía en todos estos ibis y todos estos escritores latinoamericanos, cortaba el poema, sacaba el cuentito de fulana, por supuesto todos los escritores locales. Además de lo que guardaba en los nunca talleres, que eran había- joyas. Claro, las joyas Lo que de los recopilaba de los talleres, niños. las cosas de los que Había una niños. sección de niños, ¿te acuerdas? Ocurrencias de Claro, niños y niñas, una cosa claro. así. Y eran todos estos niños de los talleres, los ocurrentes, los que sacaban y ponía a los niños entonces las dinámicas que inventas tú en casa, qué se te ocurre, contesta la pregunta para la siguiente edición. Exacto. Bueno, tenía tarea. Era tarea y recopiló, y de ahí va evolucionando. a Y lo la que después- recopilación de esos talleres fue tan, pero tan valiosa esto, que la UNICEF llega a saber de estos talleres de literatura infantil, se interesa. Ujú. 2 personas la mandaron a participar para solamente estar como oyentes y ver, y la UNICEF le publica un libro de ese tamaño que se llama Cosas de niños y niñas. Que es la En el recopilación año 96, que es la de todos los recopilación de más de 80 talleres de expresión. Imagínate. Es que para allá yo iba, porque, o sea, ella primero arma su bulla aquí, digamos, local, pero luego ella ya va al ámbito internacional a ser miembro de organismos, a dirigir organismos internacionales de literatura infantil. Entonces, ¿cómo fue este salto? Porque ya esto es otro compromiso, es otra relación, es otra cosa. Mira que también así muy simple. Ella participaba de estas actividades y iba con, mira, yo te aseguro que con cero pretensiones de Cero, nada. cero. O sea, ella fue siempre la más sorprendida, ¿no? Llegaba a estos lugares y entonces ya se fue penetrando estos medios, conociéndose con otras escritoras de literatura infantil y demás. Y muchas de ellas, como la doctora, la uruguaya, Ay, sí, se me acaba de ir el nombre. se me acaba de ir el nombre, En la mente, en la mente. que ella es pediatra, consagrada escritora de literatura infantil uruguaya. Muy amiga. Por ejemplo, quiere inmediatamente la invita a hacer un libro con ella, ¿no? Estoy por publicar mi libro, préstame 2 cuentos tuyos. Y así se fueron dando muchas Silvia relaciones, Dollenar. Silvia Dollenar. Y ¿Te acuerdas? se fueron dando muchas, las relaciones se fueron Claro. dando. Y a nivel local,
mucho escritor panameño, muy bueno, muy conocido, que le pasó a ella también, que todavía tiene libros inéditos, que escribes cosas preciosas Cuentos. y no tiene cuentos inéditos, perdón, y Ujú. no tienes la oportunidad de publicar, como a través de estas plataformas del suplemento o a través de periodiquitos de la semillita, ¿cómo se llamaban las semillitas? Que era como una especie de suplemento Semillitas. que imprimía semillitas, Liana. De todo, No. recopilación de las ¿Quién lo imprimía? cuestiones. ¿La lotería? La lotería. La lotería imprimía semillitas, era como un panfletito y en semillitas ahí poníamos a todas estas amigas de ella que tenían poemas preciosos, muchachas jóvenes, gente más adulta, que tenían cosas lindas que no tenían dónde publicar para hacerse Claro, a conocer. si no había redes, no había página web, no había No, blog, todo no había esto- nada. Todo esto era carta, tú estás Era clara. papel, era impreso. Y la carta, Pero la una mujer asociación muy tal, a generosa, la cosa muy tal. generosa, siempre dispuesta a integrar a otros, Siempre. integrar A a darle otros. la mano, a enseñarles lo que ella sabía. Siempre. No, y a cómo podemos hacer para publicar esto, cómo esta vaina es una maravilla, cómo no la ¿Cómo vamos- no se va a publicar? ¿Cómo no se va a publicar? Vamos a No, abrir un Ena, la espacio. gente con temor, no, Ena, no me lo publique, sí te Yo lo te lo publico. publico. Bueno, ese es un tema que todavía, bueno, para mucha gente, claro, cuando tú escribes y ya te publicas, es como desnudarte enfrente de todo el Ay, mundo, sí, ¿no? total. Total, entonces, no, Quedas en evidencia. Y, estás en evidencia y claro. tienes muchos temores de qué van a pensar de ti, qué van a decir, y esto ahora que se cree, que escribiendo esa vaina. Ay, perdón. Ustedes saben cómo es, ¿no? Entonces uno a veces se arma estas películas que a veces son nada más en la cabeza de uno, pero uno se pone esas barreras de qué van a pensar la gente, qué van a pensar, y que se atrevió, mira O sea, qué imagínate, bueno. en mi club de lectura con mis hermanas y mis amigas y me puse un seudónimo. O Por sea, eso te lo digo todo. imagínate. ¿Te acuerdas un poco de mi papá? Yo me ¿No te acuerdo. puedes imaginar que mi mamá le hubiera hecho caso a cualquier comentario de mi papá? Ay, que no, yo me puedo siempre era imaginar. chusco, burlón. O sea, uno de sus cuentos más bellos se llamaba Chispita y Paquita, que eran dos hermanas mellizas, ¿no? Una veía el mundo en negativo y la otra veía el mundo en positivo. Muy lindo, ¿no? Porque siempre sus cuentos muy llenos Muy de mensajes muy siempre, ¿no? creativo. Y entonces mi papá, uno tocaba el timbre y mi papá ahí te busca Chispa, ¿no? Chispa era yo, Paquita era la otra, o sea, siempre había un chiste de sus cuentos. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Nada nunca la inhibió. O sea, muy segura de lo que estaba haciendo Sí. y es muy bello creer en lo que uno hace y es difícil Total, además. es muy difícil, sobre todo cuando te expones de Expuesto a esta la manera, crítica. Ay, ¿no? sí. ¿Qué digo? Todavía nosotros, o sea, cuesta, ¿no? Cuesta. O sea, imagínate, yo haciendo un podcast, yo me pongo a salir, la gente que dirá que esta mujer que está aquí se inventó hacer un podcast de qué, pero ¿tú sabes qué? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Pues sí. ¿Quién dijo Peor miedo? ¿Quién mandado. dijo miedo? Esa frase de mi amiga Marisa. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? El peor mandado es el que no se hace, Y bueno. sigue vigente. Y ¿Quién sigue dijo miedo? vigente. Yo les quiero preguntar de todos los libros, y bueno, cuentos, más bien, cuentos y recopilaciones y todo lo demás que escribió doña Ena, ¿cuál es el favorito de cada una? O sea, que de verdad, yo sé que es difícil, porque estos son como bebés de uno, es como que, ¿cuál pintura mía es mi favorita? ¿Cuál? Son creaciones, todas tuvieron su proceso, todos los procesos momento. fueron diferentes, tuvieron su momento, pero uno siempre tiene uno que le gusta más. No sé si tienen algún favorito. Sí. Guacamayo es mi favorita, no tengo ni que pensarlo. Guacamayo. Guacamayo es su cuento emblema y es mi favorito. Yo me siento orgullosa hoy de ser la hija de alguien que se inventó esto. Porque esto sí está bien inventado. Es bien inventado. Muy bien. Muy Esto bien. sí es una A cosa. mí me encantó y digo, quiero que sepas que ahora que lo hablábamos, a mí me impactó una cosa, que ustedes me dicen que no era el propósito Para nada. para nada, pero yo dije, mira, ella les enseña las combinaciones de colores, No. que a veces en Sí. artística te las ponen, o sea, la Obvio, clase de artística, sí. todo eso es 101. Acuérdate que ella pintaba y dibujaba. Así que quizás para ellos eso ni siquiera como que fue como muy fluido en la escritura. En la escritura, al no momento de fue hacerlo, algo- pero no fue algo intencional. Va mucho más allá porque una de las cosas más hermosas realmente que admiro de mi madre es que sus inspiraciones, este es un cuento que viene inspirado no de ninguna anécdota ni de nada, es algo de su creación. De su Ujú. creación. Yo voy a decir mi manera de verlo, tú tendrás la tuya para ver si coincidimos, pero siempre mi mamá en busca de ese mensaje universal. O sea, mi mamá logra escribir un cuento que es para niños, pero sin embargo te podría sorprender hasta dónde llegó Guacamayo Ujú. en este país a formar parte de cosas que nosotros nos quedamos literalmente con la boca abierta. De verdad. Trabajo de grado de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Lo Entre tomaron otros. el cuento, arquitectura, Sí. Para ilustrarlo. Y recuerda Cada que estudiante ella tuvo era que informada hacer de su estas versión cosas. Ujú. ilustrada. del cuento. Del Claro, cuento. porque ustedes me contaban que este cuento lo ilustró ella. Ella. Trabajo de universidad mío, de Meilín, Yolanda y nuestro grupo de la universidad. Nosotros fuimos quienes grabamos
el storytelling del cuento. ¿En serio? Somos nosotros con nuestra voz, como, ay, concho, perdón, con nuestro trabajo universitario. Y luego lo volvimos a grabar, que probablemente fue el que escuchaste, toda la familia, todos los nietos, somos un personaje de Guacamayo. Yo soy Guacamayo, by the way, una de mis sobrinas es el arco iris, y así nos dividimos, la narradora es no sé quién, y todos los No puedo nietos. superarle, ya siempre fue Guacamayo. Fui Guacamayo, lo siento. Y entonces soy la voz detrás de Guacamayo. Y otra cosa, las reclusas, las mujeres reclusas de Panamá utilizaron el cuento Guacamayo como un programa Lo utilizan interno. aún. Todavía lo utilizan, ¿verdad? Sí, todavía un lo programa utilizan. interno, y me ahora me Sistema complementas. penitenciario femenino. Y te digo entonces, porque si no, no tiene gracia. Ella se cree que el arco iris aparece y que todos los loros del mundo son verdes. Verdes, ajá. ¿Verdad? Aburridos. Son aburridos Iguales. y todos son De un verdes, solo están hartos color. de ellos mismos. Exacto. Ajá, pero descubren una mañana el arco iris. Mayo. Y es que te lo tengo El que decir rarito. porque si no, Mayo es el El raro rarito. de cuestión Siempre y hay un habla con rarito. el arco iris, siempre hay un rarito. Siempre. Y le dice Ujú. que, Claro. que cómo puede hacer para tener esos colores tan hermosos. Y entonces ahí está la magia. Como mi mamá se inventa que las buenas acciones en los seres humanos siempre tienen un propósito, sentido, siempre te sale bien cuando actúas bien. Entonces, el rojo es representa el amor, y el otro representa la paz, y el otro representa compartir. el verde compartir. El amarillo, el compartir. Entonces, todos estos valores preciosos que además me los estás dando, me estás diciendo que los puedo adquirir si me hago, soy capaz de, entonces me voy a ganar estos colores y se convierte en un guacamayo, porque él se llama Mayo. Ujú, y se combina con guaca. Y se convierte en este guacamayo porque él decide Ser una mejor poner persona. ser una mejor persona, pues. O sea, la base de todos La nosotros como base. seres humanos. Solamente tienes que tratar de ser una mejor persona. Exacto. Para brillar. Eso es básico, inherente Mm. de todo. Esa es la profundidad del mensaje. Y si volvemos a las reclusas, el Ella. programa tiene que ver justamente en eso. En dejar Es de ser una pelear, mejor persona. en aprender a amar. Si podías ser en capaz en un perdonar, periodo X, te podías ganar el amarillo o el rojo y salir un día de salir más. un día y tener algo diferente que hacer y permitirte que estuvieras hoy en la cocina y mañana en el patio. Claro, Y te ibas ganando en las mejores, citas de en mejores oportunidades de trabajo dentro del penal, pues, o sea, en Claro. mejores situaciones. Y para que sepas, salieron del penal a representar la obra. Y nosotros la fuimos a ver con mi mamá. Así. ¿Dónde fue eso? La Ya hicieron en el en el tribunal. teatro. En el Ajá, teatro del ajá. tribunal, En el teatro del tribunal electoral. ¿verdad? Ujú. Espectacular. ¿Sabes? Se me salían las lágrimas. Era realmente emotivo y emocionante. Esas Muchas de ellas no estaban mujeres libres ni nada, solamente No, tenían un salieron permiso por el momento. para hacer la Sí, obra. yo fui a una obra y que tuvieron la hicieron oportunidad de ellas. conocerla. Ujú. A mi mamá en persona, o sea, conocer a la A autora. la autora. Fue No, una cosa es preciosa. que eso es lo que a mí y de verdad yo quería hablar de este tema porque no solamente autora de libros infantiles, no que cambió vidas, que la sigue cambiando hoy, cuando ya ni siquiera nos acompaña en este plano, ella todavía está vigente y todavía su obra cambia vidas. Yo me impresiono con ese programa del Sistema Penitenciario Femenino. Ella escribió un libro de poesías Sí, ¿cómo no? que lo presentaron en la Feria del Libro. Sí, claro. Yo, amiga mía, trabajaba claro. en ese momento allí. Yo Me fui lo a esa compartió. presentación, o sea, yo lloraba. O sea, tú sabes el orgullo que es para una mujer en esa situación poder pararse enfrente de Yo un soy público más que esto. en una feria del libro donde presentan los mejores autores de aquí, de afuera, de todos lados, a leer mi poema. No, O pues, sea, olvídate, esa mujer, Ay, su vámonos. vida le cambió. sí. Le cambió, o sea, Sí, sí, rotundamente. De alguna manera actúa muy positivamente. Y yo pienso que fueron cosas que... ¿Ves que te digo? Que en ese no querer despertar estas cosas fue lo que sucedió en el camino. O sea, sucedieron cosas muy lindas, ¿no? Bueno, tú ibas a hacer una pregunta que yo no has hecho todavía. Ay, ya la Que vida. tengo Voy una respuesta para para allá, ella. voy para allá, voy para allá. Bueno, yo quería hablar un poco de los premios porque es importante. Yo creo que ella fue la primera panameña en recibir algunos premios que recibió. Entonces quería que me contaran un poquito de eso porque esa parte yo sé que no es lo que ella buscaba ni es de repente lo que Le daba le llenaba su corazón. Pero vaya, es importante que la gente lo sepa, esos reconocimientos que ella tuvo.
A ver, ¿qué reconocimiento cuando es merecido, es merecido. Sí. Y creo que ella nunca tuvo tampoco una falsa humildad. Creo que lo recibió realmente con mucha emoción cuando lo tuvo, cuando fue muy conmovida cuando fueron las oportunidades. Ella es una sorpresa. Yo creo que la señora Ollenar esta es la que la anima a que ella mande uno de sus cuentos afuera. No sé si fue el Penpal. El Penpal, Natalia, que ella Penpal. Ella sorprendentemente se gana ese primer premio, queda sorprendida. Ahí vinieron muchos otros. Ella se gana el Esther María Oces. También. Y el Medio Pollito. El Medio Pollito, que son... Un premio importantísimo. Premio importante local, pero ella entra con un seudónimo, de hecho. Ella entra en todos. En todos participó con para seudónimos. evitar esa cosa que no fuera, porque pues ella le daba ese tema que hablamos. La cosita, le da cosita. Y entra con los seudónimos para que no sientas como que roca o qué sé yo. Y para su sorpresa. Cuando Martinelli fue presidente, también la primera dama, la primera vez que fue presidente, la única, también levantó un concurso de literatura infantil y ella se gana el primer premio. Se lo gana con este cuento que se llamaba... ya te digo. Estas vainas de la edad, pero... ¿Ese que lo ilustró Marta Nuevi? Sí, lo ilustró Marta. Es la niña... No, sí, tenía un solo nombre. Sí. Bueno, ella se gana Imaginata. Imaginata. Ella se gana este premio también y luego pues esta magnífica sorpresa cuando ya no sorpresa. está. No, ella está, ella lo recibe. Ella lo recibe online. Estamos acá. en pandemia, ¿te Sí, acuerdas? Que no pudo ir. Ella no va físicamente, pero ella lo recibe, que es el premio Cervantes Chico, que si lo buscas es un premio supremamente importante. Se lo iban a entregar en Alcalá de Henares, luego lo entregaron en Madrid para tener algún tipo de concesión con nosotros, que fuimos expresamente a buscarlo y el acto fue de lo más solemne y emocionante, muy lindo, donde ya se gana, como ya te digo, más que como escritora, que reconocieron todos sus méritos en la entrega del premio, como promotora cultural. Como promotora cultural. Qué difícil, ¿no? Y de verdad ese nombre promotor cultural siento que se ha tergiversado un poco en los tiempos de hoy. La esencia, dirías tú. La esencia de lo que es realmente un promotor cultural. Sí, porque abarca sumergirte, o sea, como mi mamá lo hizo, fue interesarte, sumergirse genuinamente, con un interés solamente en ver la oportunidad que existe a través del arte de crecer y de encontrar tus habilidades escondidas, tus dones, a través de la expresión artística. Y es saber que quizás ella pasó por ahí y le cortaron sus alas, porque esa fue la verdad, ese era su interés y no llegó hasta allá, pero esperó jubilarse para hacer su sueño realidad. Para hacer su sueño realidad, digo, era una época muy difícil. O sea, eran otros tiempos. Eran otros tiempos y digo, inclusive en épocas como nosotros, ya varias generaciones después, tú decías que te ibas a dedicar al arte y te decían que te ibas a morir de hambre y ibas a vivir bajo un puente. O sea, eso es lo que a mí me decían, literalmente. Y todavía, o sea, es difícil. Totalmente. Entonces, en esos tiempos era muy difícil. Digo, había que hacer, por ejemplo, que yo, en la historia de tu tío, o sea, de que me voy. No, y él dijo, sí se puede vivir del arte y lo demostró. Porque nunca trabajó ni como profesor, ni como vendedor de cosas, ni en un restaurante, ni en una empresa, ni en nada de lo demás. Él dijo, yo voy a ser artista y lo voy a lograr, y lo logró admirable. Admirable. Y bueno, digamos que en esos tiempos para un hombre de repente era un poco más viable. Y vaya, había que tener ese carácter también. Y disciplina. Y ese empuje y esa disciplina y compromiso. Y eso es lo que tuvo mi mamá. Yo pienso que fue muy disciplinada, muy comprometida con lo que estaba haciendo. Para poder lograrlo. Muy comprometida. Es que era su pasión. Entonces tú no puedes rehuir a tu pasión. Y es difícil no estar comprometido con tu pasión si es realmente, o sea, si es genuina. Y esa era su pasión, o sea, definitivamente. Y qué bueno que lo logró. Inspiró a mucha gente, fíjate, porque contigo me empezó a acordar de sus amigas, de Ruth, de Norma. O sea, cómo fue inspirando también a sus amigas. Tienes algo escondido, escríbelo. Una de sus mejores amigas, Ruth Domínguez, era la hija de Sinan. Ah, sí. Claro, entonces tú tienes eso de que mi papá es Rogelio Sinan y yo no debería escribir nada. No, vaya, que, o sea, me van a comparar con mi papá. Ajá, y Ruth terminó escribiendo sus cosas y todo, pero muy aupada, muy aupada siempre. Y otra de sus mejores amigas es un club de lectura de sus amigas de la tercera edad, y de hecho leímos Guacamayo, fue una belleza. Leímos Guacamayo con ellas, nos invitaron a las hijas a leer Guacamayo en su club de lectura de las señoras de la tercera edad, y ella orgullosísima de decir, esta es mi amiga, la escritora, y después repartimos cintas a las señoras y tú no puedes saber la emoción. Entonces, como tú dices, la pelota pica y se extiende.
de todo. Esa era otra todo pregunta que yo esto. tenía, era ustedes como hijas, ¿cómo conservan este legado de su madre? ¿Cómo lo siguen manteniendo vivo? Ella sin saber, Maricel, Ujú. sin saber, ella estaba dejando su legado en vida. Porque ella se Organizadísimo. inventa, mira, ella se inventa, su madre vive en Boquete 40 años, pero cuando ya muere mi abuelo, pues ya está muy Está mayor. muy viejita, sí. Ella se viene a vivir con ella. Entonces ella inventa este tema cultural fuera de su otro asunto y inventa un jueves de abuela que le denominamos jueves de abuela. Entonces, en estos jueves de abuela comienza a surgir una especie de conversatorio donde nos reuníamos en un restaurante, en la casa de alguien y todo, pero esto no es una cosa de relajo, Maricel, esto estoy hablando de una ¿Serio? cosa seria. Había que ir preparado. Perdón, Oh, sí. que con tu cuento, con tu poesía, con el tema que íbamos a debatir, con lo que fuera, y tenías que ver a mi abuela de 90 años, que era una lectora Gran comprometida, podía hablarte de cualquier cosa y sorprenderte con escritores nuevos o poetisas nuevas, Qué llevar su maravilla. poema. Mantenía su cerebro. Entonces, no, claro, ya en vida fantástico. comenzamos esto que ahora Y tenemos escribe. un círculo de Y lectura. escribe su propio cuento. Mi abuela a los 80 y pico. Espérate, y lo presenta en Excedra Y Book, Excedra No Book. puede con ser. 95 Sí, años. sí. Qué belleza. Qué belleza. Nunca es tarde, nunca es Nunca. tarde. Nunca es tarde, señores. Jamás. La inspiración. Oigan esto, cuento, 95 años. Fue su primera Su primera presentación. De presentación. este tamaño, pero ella presentó. Chiquita. Pero no Chiquitas, importa, 3 belleza. renglones, no importa. Y espectacular, hermoso. Viste que fue muy inspiradora. Claro que te echo sí. el cuento y de repente lo revivo y digo, pero estas cosas ¿de dónde nacieron? Nacieron de los temas de Ena. Sí. Es que sabes que todo lo que empieza bien para mí termina bien. Pues O sea, sí. todo lo que empieza con una buena intención y con un buen paso, Se acoge, ¿verdad? se acoge y solo encuentra su camino. El camino no se vuelve de que es una lucha y espérate y para allá y para acá No, y empuja. cero. Y cero. Todo va fluyendo. Y bueno, y si no era por aquí, de repente era por acá, pero ese cambio de dirección hasta se siente como que, ay, pero qué bueno que cambié de dirección. No es como que, no era como yo pensaba. No. Todo se vuelve como, Fluir. Se pone es como un empático. bienestar. Es como un Sí, bienestar. es como un bienestar y lo transmites a los demás. Entonces, ahora, bueno, Ena fallece su madre también. Nos quedamos un tiempo así como en esa pausa. reflexión que todavía no se va del todo. Eso nunca se va. No. Sí. Hay gente imprescindible, ella Sí. es una, vital. Vital. Y bueno, y ahora mi hija y mi hermana Minka, que no está aquí ahorita, ya tenemos 3 años. Con el club de 3 lectura. o 4. Y yo porque nunca he ido a ninguna Pues reunión. estás Bueno, cordialmente invitada al Estás próximo. cordialmente Tienes invitada. tiempo porque es Ya corto te el digo, libro. es corto el libro. Ah, sí, ¿cuándo es la reunión? El 31. 31. Ok, ahora me dan todos los detalles pero es por invitación, me imagino. Y yo te voy a invitar porque es Ah. en mi casa, así que estás muy invitada. Ah, bueno. Esta vez me toca a mí. Voy para allá. Te No, paso no, no. los datos. Pero luego terminamos con el club de lectura. Por ejemplo, estos jueves de abuela, que son espectaculares. Oye, y todos los jueves, Y son son- compromisos. No, sí. Nadie Mira, hacía compromiso mi los jueves. suegra, te estoy hablando que Fuerte. va. Mis Se hacía sobrinas, blower. mis blower y todo. Yo me acuerdo que tenía el pelo rojo. Se hacía y blower ella- y te maquillabas Ella se para teñía ir de al jueves de rojo. abuela. No vayas a creer que cualquier cosa. No, ella era divina y siempre se vestía de colores. Ale. Colores. Mi abuela, mi mamá era una mujer muy sencilla. Mi Sí, abuela pero tu abuela fuera de era serie. Ah, colorinchi. sí, colorinchi. Así como yo. Sí, y siempre muy elegante, muy Colorinchi. Y mira que en eso, lo que te hablo de los jueves de abuela, muy bonito, porque es digamos que el primer legado Sí. que ella crea es multigeneracional. O sea, allí van las sobrinas, las nietas, allí van Todos. los hijos, allí vamos Todos. todos. Y ese jueves el que podía llegaba, pero la convocatoria era siempre grande. Wow. Y nosotros era... Todas las semanas y era era un así, compromiso y mi abuela- fuerte. mi abuela Muy fuerte. estaba- sí, todo el mundo se Porque nuestro tema de ahora es una vez al mes. Te hablo de todos los jueves. Todos los Qué jueves. fuerte. Sí. Y luego entonces pasamos ya al club de lectura, Ujú. que totalmente inspirado por, o sea, todavía el legado de mi madre, cómo sigue y cómo nosotros mantenemos estas prácticas, que es importante para mantenernos unidos Ujú. a través de la cultura, a través del arte de la lectura, a través del arte de la creación. Ujú. Y ahí nos sorprendemos porque pues de repente sale alguien que dice algo, o sea, es una cosa que la recordamos increíblemente. No, mira, te Todo el puedo tiempo. decir, mi hijo se casa el otro mes y Cristian. no, que está ennoviado. Ah. Pero Iván. Espera, Iván. Yo dije, espérate, los años pasaron Ay, demasiado. Dios. No, Cristian es gente grande, ni decimos los años. No digamos Y años de no, nada. No, deja eso así.
Pero se casa Iván el más grande y sus novias, todo el mundo pertenece al club de lectura. Con toda, Mira qué bonito. el día que le toca el género que te tocó en la casa de fulana. Espérate, nosotros hacemos temático. Todo nosotros tiene que ser temático, así que nosotros, si el escritor es ruso, te imaginas la gente inventándose la vaina Ay, rusa el para menú comer. ruso ese, El ¿cómo va menú siendo? ruso. Sí, no sabes. Hemos Ahí, pasado- Tomemos vodka, pues. sí. Algo Hubo un pasa. tiempo que nada más queríamos leer peruano, porque tú sabes que se La come comida bueno buena. siempre, sí. Pero fuera de eso, mentira. Pero bien chévere, y lo estamos Y haciendo todo. con mucha seriedad, fiesta de Navidad y todo. Oye, Sí. no, yo Hay voy para mucha allá. letra y mucho vino. Eso es una combinación. No puede faltar. Eso es una combinación magistral. Magistral. Yo les quería preguntar, bueno, obviamente imagino que tu mamá leía diferentes escritores del mismo género. ¿Ella tenía algunos favoritos del género que le gustaban más? Sí, yo voy a decir uno, Liliana puede decir otro si quiere. Mira, a ella le gustaba, voy a decir dos, porque le gustó lo tradicional. Los hermanos Grimm y Hans Bueno. Christian, siempre le gustó mucho. Y mi mamá fue mucho de ese cuento, la realidad, porque sabemos que la sirenita no muere ni con el príncipe ni con nada. Muere con piernas, sin voz y sola. ¿Ok? Porque es Destruida. así, entonces, pero destruida y acabada. Pero son de los cuentos, eran así. Los hermanos Grimm escriben Los la realidad cuentos de como niños de los son. tiempos, de los originales, duro. eran muy No son- fuertes. no son Sí. O sea, son cuentos que hoy por hoy yo creo que no te diría que es para niños, entre comillas, porque todo era, o sea, desmembramiento, bruja, Sí. no sé qué, se lo comió. Abandono, no sé Abandono, sí, o sea, Ese cuento es de maltrato. ahora, Sí, porque los de los de ahora. antes éramos cándidos. Estos saben todo. Estos saben todo ya, pero esos cuentos, si tú los pones a verlos bien, son bien fuertes. Sí, son muy fuertes, son crudos, incluso la caperucita Cruda, roja, la ¿no? caperucita roja es crudísima. Crudísima. Porque no es tal, ¿no? Después la reformaron con todo aquello, ¿no? Sí, eso, No, eso tuvo su maquillaje en el camino. Sí, en el Ya las camino. piedras y todo. Yo pienso también en, ella tuvo cuentos que la caracterizaron mucho, que compartió con los niños que no eran de ella, desde luego. Mi mamá siempre, ella después escribió, pero compartió con los niños muchos cuentos que ella consideraba importantes, ¿no? Uno de ellos es el árbol generoso, The Giving Tree, de Shel Silverstein. Ajá. Bellísimo, diría que uno de sus favoritos. Su favorito lo hizo, lo convirtió en talleres no una vez, sino muchas veces. De hecho, yo le celebré un cumpleaños a mi nieta con ese libro. Y no es más que el árbol generoso que lo da todo. Entonces, ese es el principio de vida de ella. Yo creo que era un libro que sin querer queriendo La representaba. La representaba Sí. absolutamente. Sí. Una mujer que estaba dispuesta pues a compartirlo y a darlo todo sin esperar nada a cambio. No lo digo cliché, es verdad. Es verdad. Era Y un te ser humano dejó así. Un Rubén Darío con una Margarita de baile, que Ajá. fue un poema Que nos enseñó que nos los así. enseñó a todos así, Ujú. incluyendo todos los nietos. O sea, mis hijos, Andrés y Claudia, lo recitaron en la escuela en la semana de no sé qué, de la Sí, ese era un literatura, poema la semana cajonero de la español. escuela, sí. Pero un poema larguísimo. Larguísimo. Y mi sobrina Andrea lo recitó cuando no sabía ni leer, estaba en pre-kinder. Imagínate. Y lo recitó con todo, sin dientes y todo enfrente de todo el mundo. O sea, una cosa que son la abuela, ¿no? Roald Dahl, por ejemplo, que puedo hablar, Roald Dahl. Ujú. amó siempre a Roald Dahl, sobre todo por esa irreverencia, todo lo inesperado. Mi mamá, todos estos escritores que te dejaban descolocado y te llevaban encanta. que te hace pensar, te hace debatir, te hace, ¿qué opinas de eso? Eso era como mucho su gusto. Pero te Liliana. digo, sus talleres nunca fueron académicos, olvídate de para eso. nada. Jamás quería que los niños se aprendieran los Caperucita colores. roja normal, Negativo. Caperucita roja Quería normal, que- nunca. Jamás. Mi mamá tenía una colección de cuentos donde nosotros viajábamos o encontrábamos uno, o sea, muérete, la Irreverente Caperucita totalmente. amarilla en Nueva York montada en el Cap amarillo. Ay, Dios mío, eso no lo En el conocía. metro, En el no. buen espectacular. Diana, mi hermana, se escribió su propia versión que es Capé Zambita, que es la Caperucita Del panameña interior. del interior. Me lo publicaron en la Espectacular. lotería. ¿Te lo publicaron? Oye, pero eso no ha circulado. Sí, No, eso tiene que coger aire. Como un secreto, mira. Un secreto. Eso tiene que coger. Lo voy a ese- destapar. Destápalo, porque tú Sí. sabes, la caperucita roja panameña, tú sabes lo que es eso. Café Zambita. Café Zambita. No, hombre, no, olvídate. Eso es una cosa fuera de es única. También quiso mucho que era de Pfeiffer, algo así, el autor del Pez Arcoíris. Sí, buenísimo. Ujú. Todos con mensaje. Todos con mensaje. Es que eso es lo importante. Y que- en el jardín de niños, en el Ajá. día del niño estrella, todos los nietos tuvieron su su actividad en algún cuento, ya fuera de la abuela o fuera de algún De otro alguna cuento otra que ella les persona. había
inculcados de chiquitos. La lectura de los niños y los nietos en casa era diaria. Era fundamental. Sí. Es que te voy a decir algo. La gente piensa que escribir libros de niños es un paseo, pero al contrario. Porque el mensaje, tiene que haber una enseñanza, un mensaje, un aprendizaje, un valor, una ética. O sea, tiene que haber una transmisión de algo de fondo de una manera llamativa para un niño, en un lenguaje que el niño entienda. O sea, son como tantos factores, y sin hablar de las ilustraciones, que por ahí es donde entra por los ojos. O sea, es lo que te vende con el niño. ¿Ya? Si las ilustraciones están, hasta ahí llegó la cosa. Entonces, yo lo encuentro un súper reto lograr escribir un libro infantil. Yo creo que es más Y desafiante sin que caer escribir para un adulto. Sí. Es que aparte yo nada más del estrés de pensar hasta en la quinta pata del gato de cómo se va a entender, que esto no se vaya a entender con un segundo sentido o con un tercer sentido, o que van a decir que esta mujer está escribiendo a los niños que hay que pegarle al hermanito. O sea, no sé. Es como eso, a mí me paran los pelos, los nervios. ¿Sabes? Que hay un mensaje. Pero te podría sorprender malentendido. que estamos diciendo 3 de 1000, pero me vienen un montón a la mente del autor brasileño, Ay, sí. irreverente absolutamente. Y eso, Menino Maluquiño era el cuento espérate, y los favorito. cuentos perversos Bueno, los cuentos en verso para niños para perversos. niños Roald Dahl. perversos, Roald Dahl, y lo escribió, los años 50, años o sea, te 50, podría 60, sorprender. sí. No creas que tiene que ser a veces tan así. Tiene que sorprenderte. Un niño que lo cautiva un libro no necesariamente odian lavarse los dientes y el libro, la Sí, el poesía libro de lavarse carbonero, los dientes, sí. Dios mío. Mi mamá los odiaba, los detestaba. Tiene que ser a veces un poco que toque esa fibra, ¿no? De niño. Porque son niños. De niño, claro. De O sea, la me tiene que ocurrencia. transmitir Tiene el que haber mensaje. alegría, ocurrencia. Exacto, a mí como niño sin que yo me esté dando cuenta que me están enseñando algo, porque cuando un niño siente que me están enseñando algo ya me dio pereza. O sea, me tienen que, entonces entretenidísimo y ¡zas! Sí, Vino sí, el sí. mensaje. No es la escuela, no es la No es escuela. escuela. No es escuela. Y ya verás, ¿no? Cómo han encasillado esta vaina de que si todo el mundo se portaba mal, pues se iba para la biblioteca y entonces hay un mensaje negativo ahí siempre. ¿Ves? Que es un castigo. Es un castigo, ¿no? Leer es un castigo. Entonces son cosas que mi mamá estaba muy enfocada en esas cosas para darle la vuelta, ¿no? Totalmente. Y sabes que algo que me acuerdo cuando uno estaba chiquito, que uno tenía que pintar adentro de las líneas. Odiaba a mi mamá. Eso a mí me parece, ahora yo lo veo, Prohibido. cómo nos restringían nuestro espíritu y estos creativo. tienes que usar estos 2 colores. Mi mamá decía, ¿y qué color maestra? Digo, usted con el color. O sea, si que quiera, quiero pintar sea el perro negro. azul, lo pinto azul. Tu perro es azul. Tu perro no, es azul. No pasa nada. Tal Si cual. me salí de las rayas, bueno, estoy expresándome, en algún momento a lo mejor me meto en la raya o de repente no, pero es coartando a los chiquillos desde chiquititos. Neruda hizo un libro de preguntas que se llama Las preguntas de Neruda, que las puedes utilizar. Yo creo que Neruda las hizo para gente adulta, no las hizo para Sí, niños. porque son Pero mi mamá profundas. escogía estas preguntas así, que fueran bastante básicas, ¿no? Para entonces preguntárselas a los niños, ¿no? Y te podría sorprender de las respuestas, ¿no? Maravilloso. Por eso te digo, imagino. los niños no son adultos enanos, No. son niños, ¿no? Son niños. Y podría sorprenderte con la capacidad. No, y como dicen, los niños siempre dicen la verdad, porque no tienen esos sesgos Además, que tenemos ya pues nosotros Sí. de mayores de disimular las cosas o darle la vuelta. son tan expresivos, tan Oye, naturales. yo quería, Mm. para ir concluyendo, que aquí esta foto, bueno, no es foto, esta ilustración que han traído es súper especial porque la representa a ella Sí. con personajes de diferentes libros. Entonces yo quiero que lo cuenten un poquito, voy a mover las copiñas para que nos lo cuenten a cámara, quiénes son esos personajes que la verdad me encanta, porque esa carita que le dibujaron a ella, esa es su carita. Claro, esa es ella. Primero que cuando mi mamá fallece, queríamos poner algo diferente junto a sus flores en la iglesia, ¿no? Ujú. Ella nunca iba a hacer la foto en perifollada con Ajá, collar de foto de perla, estudio, ajá. cero que ver. Yo decía, esto tiene que ser diferente, y lo mismo que hago llamar es a Julián Pérez, que se convirtió en un gran amigo de Ena, que trabajó Ah, con sí, nosotras. ilustrador. Sí. Trabajamos años con Sí, que nosotras. trabajó con nosotras dos, y además yo lo contacté una vez para que le ilustrara a mi mamá un cuento, y ellos siguieron siendo
tuvieron una amistad Mira. paralela. O sea, de que yo llegaba y que Julián vino aquí, estuvo aquí, pasó un rato. Nos tomamos el café. Nos tomamos el café, etcétera, ¿no? Y cuando yo le pido a Julián que me ilustre, que mi mamá ya no estaba, se puso pues muy triste, se conmovió y me hizo esta belleza. Y él lo que hizo fue traer a colación personajes de su cuento. Por ejemplo, las dos niñas que están ahí son Chispita y Paquita, que fue uno de sus Las cuentos. Mellas. Las Mellas, de cuentos chiquitos, una niña que era muy positiva y una niña que no lo era, que se llamaba O Paquita. Y bueno, un día decidió cambiar la forma de ver la vida y agarró la letra O de su nombre, la bajó, la pintó como una bola y la pateó en el jardín. Me y ella encanta. pasó a ser Paquita. Oye, hay mucha gente que tiene que patear esa bola, mana. Exactamente. Ella es Kela. Ujú. De Kela salió un libro de cuentos precioso que eran 3 cuentos y venían en un empaque lindo como una cartera y todo bellísimo. Me acuerdo que la persona que quiso hacer esto fue la dueña de La Mancha y ella Orit Betech, y bueno, tuvo muy buena salida y todo. Y es una niña nove, que mi mamá inventa cosas de la vida de una niña del campo real que no tiene contacto con la civilización ni nada. Y bueno, es bellísimo. Uno de sus cuentos emblemáticos, La Nagua Voladora. La La Nagua Nagua. Voladora. Me acuerdo de ese cuento. Ella se recorre Por eso, este aquí ella se amiga. recorre Por el eso país yo me volando con vestía su así nagua. hoy, porque ella le encantaban las naguas. Sí, Digo, le la mía, fascinaba. esta está estilizada, como se llame, pero cuando yo vi este vestido dije, esto es lo que me tengo que poner para esta conversación. Ella le hubiera encantado esa nagua que tiene puesta, bella, estilizada. Este es el famoso perro bilingüe, Ajá. su emblemático guacamayo. Ujú. Su emblemático, y ahí tiene al dinosaurio Que quería ser Yanicasio. La iguana Yanicasio. Que es un niño del semáforo que Ajá, vende que vende estampitas. plátanos, estampan en el Estampitas semáforo, y semáforos, estampitos no sé en el qué, semáforo. y esos niños de la calle, que es Una un proyecto, esperanza. Una Esperanza para Nicaso, que es un proyecto que ella hace con Casa Esperanza y con el Banco General, Ujú. que le piden poder hacer algo para hablar un poco de la vida de estos niños. De la Y realidad de ella estos tiene muchachitos la en la oportunidad de estar con los niños de Casa Esperanza, hace actividades, de hecho talleres en Casa Esperanza para poder como comprender un poco más sobre Sí, la verdad que vida cada estos niño de chicos. esos es un libro en sí, cada uno. Por supuesto. Es impresionante. Sí. Y bueno, gracias a Dios, y con ese programa con Banco General, aquí corte comercial, yo de verdad que fui a una gala hace poco, el año pasado, la última, tenían el montón de afiches grandotes de niños estos y que ya son graduados de universidad, porque por el programa pues ya tiene Así años. es. Yo lloraba como una Magdalena ahí en medio de la fiesta. Yo dije, pues, o sea, yo Las historias, los por las testimonios. historias y ver cómo ya son graduados, tienen trabajo, Sí, claro. o sea, buenos trabajos. Hay muy buenas, finas y cómo historias. se les cambió la vida. O sea, Exacto. literalmente. Ella tiene mucha empatía con esto. Ese es otro podcast. Ese es Que otro vamos a podcast. contar de las cosas que hacía con la gente de los semáforos. Yo me puedo imaginar, porque ella tenía, no, y cuántas cosas habrá hecho que ustedes nunca se enteraron jamás, porque, o sea, haz bien sin mirar a quién, y no lo vas a Literal. publicar en el periódico, Jamás. ni lo vas a contar, porque, o sea, Y nadie tiene por qué. nadie tiene por qué enterarse. Así que estoy segura que ella habrá hecho muchas cosas undercover. Yo, o sea, yo estoy aquí que quiero como llorar de la emoción. Nos estamos muy contentos. Pero yo pensé en este que momento. yo Ujú. iba a sobrevivir, así que no me vas a llorar porque he sobrevivido. Hemos sobrevivido a esto duro. Sí. Siempre creímos que por la personalidad tan fuerte de mi papá, un hombre tan encantador, tan chusco, tan cómico, tan todo, tan culto, yo por lo menos, Karina no, Karina se sabe todo en orden, pero yo no, que siempre he sido más rebelde, yo siempre pensé que mi papá era todas las cosas, ¿no? Y no fue más que pasar el tiempo para saber que todo tenía que ver con ella, absolutamente todo. Ella era Todo una lo que goma. somos, lo que fuimos, Todo lo que lo que son sus tenemos. nietos, el legado familiar, la forma en que nos Mira. amamos y nos aceptamos, todo tiene que ver con ella. Literal. Absolutamente todo. Una mujer maravillosa. Termino esto diciendo que mi mamá es mucho más que sus 10 libros que escribió. Una mujer maravillosa. Una amiga y una Visionaria. madre increíble. Entregada. Visionaria. Ejemplo a seguir. Una Sí. mujer maravillosa. Fuera del tiempo, Fuera de su tiempo. fuera de su tiempo, fuera de su época. Adelantada a su tiempo. Total y absolutamente. Y cada vez que lo realizamos, nos maravillamos de la capacidad Su que capacidad. tuvo de ser diferente y de nunca renunciar y amarse y que la aceptaran como era. Vegetariana en los 50,
Hacía yoga cuando hacía eso aquí en Panamá, la gente no que, ¿qué? existía, hacer meditaciones en tal hora, amar y amar sin esperar nada a cambios. Muchos de sus libros están basados específicamente en eso porque es el principio de todo y creo que ese es el legado espectacular que nos deja. Ese es el verdadero legado. Saber que en el amor y en el amarse a uno mismo y en el amor hacia los demás, el prójimo, el que te cae bien, el que te cae mal y el que te cae más o menos, está la base ese de que uno le todo. cae mal es el que más hay que amar. Y ahí está la base de todo y sus cuentos lo dicen uno tras otro a medida que los vas leyendo y ahí analizando yo, cuando veníamos por acá decía, es que todo está basado en eso. Todo es el amor. Así que te toque, me encanta porque ahí te la dejo para compartirla, como hizo ella. Bueno, ahora sí que ya me han visto haciendo de todo en este podcast. Así que de verdad que muchísimas gracias por el tiempo, la verdad que compartir esta energía con algo tan especial, que más gente lo conozca y se inspire, que se inspire aunque sea hacer un pedacito de lo que hizo Ena, en la medida de sus capacidades, están haciendo una diferencia. A mí, lo de las mujeres presas, bueno, ni para qué les digo, yo creo que son tantas cosas que uno ha visto y que sabe que lo que uno cree que a veces no es tan importante para el otro y hace una diferencia tan grande en esa vida del otro Así es. que uno ni se imagina. Pero bueno, nos vemos en el siguiente episodio.